En esta clase vamos a ver alcoholes. En los alcoholes orgánicos tenemos que tener en cuenta que el grupo funcional es el grupo oxidrilo, formado por un átomo de oxígeno y el hidrógeno. Para poder explicar cómo se forman los alcoholes, en la transparencia tenés el metano, que es el alcano de primer átomo de carbono, que está formado por 4 enlaces covalentes simples entre el carbono y el hidrógeno. Entonces se va a hacer de cuenta que un hidrógeno se sustituye por el grupo oxidrilo de manera tal que se va a obtener el primero de la serie. Para poder nombrar se utiliza la terminación ol o alcohol, plin, 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 ílico. Cuando yo refiero al plin, plin, plin es cómo se llama ese sustituyente. Quiere decir que ese alcohol se va a llamar metanol y si vos tapás el grupo oxidrilo, ese sustituyente se llama metil. Entonces sería alcohol metílico. Vamos al segundo de la serie, significa cuando aumentás un número de átomos de carbono, en donde tenemos el etanol o alcohol etílico. Cuando ya tenemos alcoholes de 3 átomos de carbono en adelante, tenemos que especificar en qué átomo de carbono se encuentra el grupo oxidrilo, de manera tal que en la transparencia podemos ver el 1-propanol o el 2-propanol. Si tapamos el grupo oxidrilo, ese sustituyente del 1-propanol se llamaría N-propil o propil solo, por lo tanto se llama alcohol propílico o N-propílico, que es lo mismo. En cambio, en el 2-propanol, ese sustituyente se llama isopropil, entonces sería el alcohol isopropílico. A su vez tenemos una nomenclatura adicional donde podemos poner el nombre de ese sustituyente, unirlo con la terminación ol. Por consiguiente me queda el N-propanol y el isopropanol respectivamente. En la siguiente transparencia tenemos el siguiente alcohol, el 2-metil-2-propanol, alcohol terbutílico o terbutanol. A su vez este tiene una nomenclatura adicional donde en la transparencia se explica lo que es el carbinol, por consiguiente se lo puede nombrar como trimetilcarbinol. De acuerdo a la siguiente transparencia es la clasificación de los alcoholes de acuerdo al número de grupos oxidrilos que presentan. La misma palabra me lo está diciendo, monoles que tienen un solo grupo oxidrilo, como lo que hemos visto en las transparencias anteriores, dioles, 2 grupos oxidrilos, trioles 3 y poli más de 4 o más de 4. Ahí en la transparencia te puse los ejemplos correspondientes, siendo que el triol más importante es el 1,2,3 propanotriol y vulgarmente se llama glicerol o glicerina, que son nombres que hay que saberlos de memoria. En general, los nombres vulgares o comunes los pongo entre comillas porque son que los tienen que saber de memoria. En la siguiente transparencia está la clasificación de los monoles en alcoholes primarios, secundarios o terciarios, dependiendo de a qué tipo de átomo de carbono se une el grupo oxidrilo. Los alcoholes primarios significa que el grupo oxidrilo se une a un carbono de tipo primario, y un carbono de tipo primario era un carbono que se unía a un solo átomo de carbono. Por ejemplo, el etanol. Un alcohol secundario va a ser cuando el grupo oxidrilo se una a un átomo de carbono secundario. Un átomo de carbono secundario era un átomo que se unía a 2 átomos de carbono. En el ejemplo tenemos el 2-propanol. Y un alcohol de tipo terciario cuando ese grupo oxidrilo se una a un átomo de carbono que sea terciario. ¿Qué era un átomo de carbono terciario? Aquel que se unía a 3 átomos de carbono, como por ejemplo el terbutanol. En esta clasificación
de alcoholes primarios, secundarios o terciarios, el metanol, el de un átomo de carbono, no entra en esa clasificación. Significa que, dicho de otra manera, ustedes tienen el metanol y los alcoholes primarios, los alcoholes secundarios y los alcoholes terciarios. A su vez, en la siguiente transparencia he puesto algunos ejemplos de cómo nombrar. Ahí tenés sustituyente, un halógeno, tenés un doble enlace y tenés el grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo es más importante que el doble enlace y que el halógeno, por consiguiente el compuesto es un alcohol. Entonces yo tengo que enumerar la cadena desde el carbono más próximo al grupo oxidrilo, que es el grupo funcional. De manera tal que enumerada esa la cadena, nombro los sustituyentes, después nombro en la longitud de la cadena el doble enlace, corto la palabra y nombro el grupo alcohólico. Después tenemos otro ejemplo donde debo enumerar desde el carbono más próximo al grupo oxidrilo y a su vez considerar la cadena más larga.